cómo vamos creciendo. Háblenme de esta semana con el post de lo de la historia del nacimiento, o sea, una locura. Yo no me imaginaba, de verdad, cuando lo hice, no pensé que iba a generar tanta, o sea, que iba a llamar tanto la atención, esas cosas que, bueno, aquí Mónica, Yuse, Isme me entienden con el tema de las publicaciones. Cuando tú sacas algo y ni te imaginas el efecto, o sea, cuando crees que va a ser que sí súper sencillo y de repente, ¡boom! Bueno, algo así fue con este tema de la historia del nacimiento y por eso hoy quiero que lo trabajemos un poquito, ¿sí? Bien, vamos entonces a dar inicio. Bienvenidos a todos los que están hoy en la clase de ISA nuevos. Veo por aquí a María, bienvenida, Crisel. Tenemos varias caritas nuevas. Así que vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Para empezar, una frase que ya muchos de ustedes conocen y sé que es una de las favoritas de mi querida Isme. En este hoy mío, ¿cuánto ayer se vive? ¿Qué les parece esa frase? Así arrancamos hoy. En este hoy mío, ¿cuánto ayer se vive? Esa imagen o esa frase, a mí me viene una imagen automática y es la huella, ¿no? O sea, me imagino como una playa con unas huellitas, ¿no? Y ver todo lo que está detrás. Esa es la imagen que a mí me viene de principio con esa frase. ¿Ustedes qué se imaginan con esa frase? Cuando, si la dice, pronúnciala tú y desde ahí, desde tu casa. En este hoy mío, ¿cuánto ayer se vive? ¿Cuánto, o sea, qué imagen viene a la cabeza cuando decimos esta frase, ¿no? Y hay mucha fuerza en esta frase. Veremos la historia de nacimiento, ya muchos la tienen, muchos han trabajado en ella, los que no la tengan, no se preocupen, que vamos poco a poco para que también la puedan entonces aprovechar al 100%. Dice Giovanna por aquí, la niñez. Qué rico. Dice Mario, abuelos. Así es. Ahí tenemos, bueno, está, Yuse tiene a su mami, ¿no? Y Mario a su suegra y ver de verdad que es importante, ¿no? O sea, en este hoy mío, ¿cuánto ayer se vive? A ver, tenemos a Lisbeth, dice, hola Isa, buenas tardes Lisbeth, bienvenida. Y luego de ver un poquito la historia de nacimiento, vamos a ver la relación con las emociones. O sea, ¿dónde está la relación de esta historia de nacimiento con nuestras emociones? Para empezar, vamos a dar un paso atrás. Porque cuando uno habla de la historia, a veces suena como, yo no sé qué relación tienen ustedes de la historia en el colegio, ¿no? Cuando ustedes veían historia en el colegio, de aquellas historias, el libro, ¿no? Y ¿cómo se llama? La cronología, las fechas, era todo un proceso. Estudiar historia, todo el mundo le gustaba, ni todo el mundo era bueno en historia. Sin embargo, en este paso atrás, estamos en su historia y eso siempre tiene que ser interesante. Dice Manu que historia era una de sus materias favoritas, qué bueno. En lo personal, a mí no me gustaba mucho, la verdad. Pero con el tiempo entendí la importancia. Yuse dice que tampoco. Con el tiempo entendí la importancia de la historia. Cuando vi por primera vez la historia del embarazo, y de hecho se los comenté en un post, ¿no? Dice Gael que la odia, no, pobrecito. Yo la primera vez que lo entendí, chicos, yo no entendía mucho porque mi papá decía que yo era privilegiada por mi historia de nacimiento, por mi historia, porque decía que mi historia era, no entendía nada. Hasta ese día que les dije ayer en el post que en un diplomado mi papá me detiene y yo estaba como en el fondo del salón y me dice, Isa, y yo estaba distraída en otra cosa, y me dice, Isa, cuéntales a todos la historia de tu nacimiento. Y yo empiezo, ¿no? Bueno, fue planificada, no hubo ningún problema, fue cesárea, mi mamá se fue a las 9 de la noche al hospital, o sea, toda la historia y yo relajada, como si estuviese hablando, bueno, con mis mejores amigos. Para mi sorpresa, la gente se voltea y se me quedaba mirando, era gente mayores que yo y veían la confianza, ¿no? En mi manera de hablar, o sea, yo estaba relajada, no me importaba. Y cuando los demás empiezan a contar su historia, fue que entendí.
mi historia fue privilegiada porque fue planificada. O sea, hubo una cesárea planificada, no hubo problemas en el nacimiento. Fue así como, de verdad, casi perfecto. En el estudio, en el tiempo, me di cuenta y mi mamá me ayudó a investigar un poco más sobre un concepto que les traigo hoy que se llama la preconcepción de la idea. ¿Sí? Es una teoría que los invito, Yuse, Moni, que están relacionadas con el tema de la maternidad, a averiguar un poquito sobre esta preconcepción de la idea del embarazo. Aquí los caballeros, ¿ok? ¿Cómo fue su historia pensando en tener hijos, por ejemplo? O sea, ¿cómo fue la historia de ustedes como hombres de la idea de tener hijos? Ahí empieza la preconcepción de la idea del embarazo. Y qué interesante es. Porque como pareja, ustedes se hacen una historia. Por ejemplo, cuando hablé con Yuselin en algún momento, decirme, no, ellos estaban claros que querían varios hijos, que querían muchos. Esa conversación entre la pareja de vamos a tener muchos hijos, ese desarrollo de la idea de que cuando vengan los otros ya saben que son bienvenidos, ¿sí? No hubo planificación y entonces llegan, ¿no? Sin haberlo conversado. Y entonces, ¿cómo cambia la historia de las personas que fueron o sea, con una idea preconcebida versus los que llegan de manera espontánea sin haberlo pensado? Y a pesar de que en pareja no se haya conversado, no quiere decir que no haya una idea en nuestra mente de cómo sería tener ese bebé o cómo fue ustedes tener ese bebé. Porque ustedes mujeres, todas, alguna vez nos hemos imaginado cómo será tener bebés, ¿no? O sea, cómo era. Cuando ustedes, o sea, se van a los 12, 13 años, pregúntenle a sus hijas, a sus primitas, a sus sobrinas, oye, ¿y tú qué piensas de tener bebés? Y maravilloso, o sea, si esa es la idea, la preconcepción de la idea. Los varones, aquí por lo menos Manu, Mario, ustedes me dirán cuándo se les ocurrió que ya estaban listos para tener bebés, ¿no? O sea, porque creo que en los varones es un poquito diferente. O por lo menos Roger todavía no está listo. Entonces hay una idea previa, que esa es la que quiero que hagan conciencia. Y si tienen la oportunidad, pregúntenselo a sus papás. ¿Cómo fue su historia? O sea, si ustedes estaban preconcebidos en esa idea. ¿Cómo fue la historia previa de tu nacimiento? Ahí Yuse tiene a su mamá. ¿Cómo fue la idea, no? Antes de tener bebés. ¿Cómo fue el momento antes de que Yuse existiera? ¿Qué dice la mamá de Yuselin? Que aprovechando que la tenemos ahí para escucharlo, ¿no? Y se enterarán de unas cosas bárbaras. A ver. Creo que, no sé si vas a escribir. Dice Mónica aquí, Israel. Mi mamá dice que sí, que ellos me buscaron. Yo fui la primera. Ella dice que sí me buscaron. Pero le estoy preguntando si ellos querían niña o niño, porque no, eso también. Que viniera, pero. Ella decía lo que viniera, pero mi papá sí decía más niño. Ajá. Fíjate qué interesante eso. Incluso hasta en el género, o sea, en el sexo del bebé, o sea, la idea de yo quiero tal cosa. De mí creían que era varón hasta como el 8º mes y me tenían guantes y pelotas y todo porque iba a ser así. O sea, esa era parte de la historia. Yo iba a ser varón, para sorpresa, soy mujer, pero mi mamá siempre estaba en el anhelo de que yo existiera, pero como varón. Incluso me lo confesó, ella quería un varón porque ya tenía 2 hembras. Entonces, cuando se enteró, ella aceptó que hubo una pequeña frustración en el momento en el que se enteró que iba a ser niña. Entonces, esos son detalles de la historia que es importantísimo que la tengan. Más allá de porque los vaya a afectar, o sea, de que eso genere un efecto, es porque leo por aquí, dice Israel, dice que jamás lo imaginó hasta que conoció a Paula. ¡Qué belleza! O sea, supiste lo que iba a ser ser papá. cuando lo fuiste, eso me encanta.
Este, porque tengo entendido que fue amor a primera vista, ¿no? O sea, te tengo, o sea, y eres mía para siempre y tú eres mío para siempre. Qué belleza. Dice Lisbeth, yo no fui para nada preconcebida. Interesante, Lisbeth. Para que vean que todos tenemos nuestra historia. Giovanna dice, yo fui el mejor pelón de mis papás y lo hemos hablado, mi vida. Cómo eso, o sea, cómo incluso haberlo escuchado, o sea, haberlo escuchado, eso es importante. Dice Jessica, yo llegué de sorpresa, pero sí de niña muchas veces le preguntaba a mi mamá que si era adoptada y le decía que no era su hija, imagínate. Cuando estudié ontología fue que entendí todo. Qué fuerte, mi amor. Qué interesante eso. Dice Manu que yo llegué de sorpresa también. Mi papá tenía 45 y mi mamá 41 cuando quedó embarazada. ¡Wow! Eso es una gran sorpresa. Yo fui sorpresa para mi papá. Mi papá tenía 41 pero imagínense esta parte de la historia. Mi mamá y mi papá se casan el 6 de febrero, algo así, y mi mamá se quita el aparato, mi mamá tenía el aparato y se lo quita y al mes salí yo. O sea, ella estaba decidida que ella quería tener una bebé. Mi papá ni de chiste, ella se lo quitó sin que mi papá supiera. Entonces, fíjense, todo eso forma parte de la historia. O sea, qué rico es cuando usted lo puede contar y usted puede decir, a mí fue de esta manera. Dice, en mi caso mi mamá nunca quiso saber qué sexo éramos ni yo ni mi hermano hasta el día que nacimos. Ella dice que no creía que iba a ser mujer. Ah, bueno, muy bien, esas decisiones importantes. Yoira, mi papá tenía... Gael dice, mi mamá sí lo tuvo todo planeado, solo que no le paró el sexo, pero se inclinaba más por tener un varón. Claro, es que necesitaba a su príncipe con esa voz tan divina que tienes, mi amor. Entonces, fíjense todo esto, qué interesante, como cuando usted, o sea, apenas estamos en la preconcepción de la idea, o sea, lo que estaba pasando antes en la cabeza de nuestros papás, antes de que nosotros existiéramos. Y hoy en día, ustedes, entonces, desarrollar lo que venga, para las que estemos todavía en época reproductiva y para los que ya las tuvieron, o sea, los que tuvieron a su bebé, saber identificar la historia y contárselas para que también la sepan, o sea, para que ellos conozcan esa historia. Dice Mónica, mi mamá no fue planificada, tenía 17 cuando se casó y a los 19 me tuvo. Dice Crisel, en mi casa también pensaban que era varón y mi mamá tampoco supo que está embarazada desde el día de la concepción. ¡Qué maravilla! Eso, el efecto que hemos visto, chicos, solo para que tengan una idea, pero hay como un factor importante en la seguridad de yo fui escogido, o sea, yo me querían tener, ¿no? O sea, cuando usted puede contar en su historia ese desarrollo de que, mira, yo lo quería, o sea, yo te quería o yo te buscaba o yo lo que sea, eso forma parte importantísimo en la seguridad de la persona más adelante. Entonces, si a usted le dijeron en algún momento, por ejemplo, tenemos Giovanna, todas ellas que saben que fueron como un pelón, como dice Giovanna, pero que seguro fue el pelón más amado y más adorado, entender que no vamos a volver a ser un pelón, que ya lo fuimos, tomamos la decisión de no ser el pelón de ningún momento, ¿no? Porque es que se repite la historia. Entonces es importantísimo hacer conciencia de esto y sanar esa idea de la preconcepción. La verdad es que necesitan un trabajo, se necesita un trabajo, ¿ok? Para poder superar esos pequeños traumas del inicio. Eso es importante, ¿ok? Tenemos por aquí Jenny. Jenny también está embarazada, mi vida, felicitaciones. Así que en tu inicio también en este proceso de la psicolingüística, más que bienvenida, mi vida, y más que feliz de que estés aquí y de que estés teniendo toda esta información durante el embarazo. Porque forma parte, ya te das cuenta de lo importante que es que durante el embarazo tus emociones estén a lo mejor, o sea, en lo mejor posible para que le saques el mejor provecho, mi amor. Y que venga ese bebé sano, divino, feliz, igual que Yuse. Aquí ya estamos teniendo nuestros niños psicolingüistas de esta promoción de la clase de ISA, eso me hace muy feliz. Así que bienvenida, Jenny, a este proceso. El siguiente punto, ¿ok? De como que en la historia del embarazo,
Entonces fue el momento del darse cuenta. ¿Cómo fue ese momento en el que sus papás se dieron cuenta de que ustedes existían dentro de su historia? ¿Cómo fue el momento? O sea, pregúntenle a sus papás, ¿cómo fue el momento, si tienen la oportunidad? ¿Cómo fue el momento en el que te enteraste que estabas embarazada? ¿No? Por lo menos mi mamá se quitó el aparato y no se esperaba que fuese tan rápido, pero sabía que era en ese momento. Ese darse cuenta es un momento importantísimo dentro de la historia. El comunicar la noticia, cómo le dijeron a la gente, o sea, cómo fue ese momento de decirle a la gente que eso estaba pasando. Cuando les contaron a sus papás, cuando les contaron a sus familiares, a sus amigos, cuando le contaron las mujeres al esposo o al papá del niño, ¿cómo fue esa noticia? O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo le salieron esas palabras? Para darse cuenta y contársela a los demás. Y cómo es la historia del impacto que tiene el haber dado la noticia en la historia de esa persona, porque la mamá vive esa misma energía y vive esa emoción, ¿sí? Así que pendientes con esa parte del comunicar la noticia. Luego viene como tal el embarazo y luego el nacimiento, que es el momento de como tal del nacimiento, la historia del nacimiento. Entonces, ya muchos de ustedes me han estado escribiendo por aquí cómo fue su historia. Ahora les toca preguntar los detalles, ¿ok? Preguntar los detalles a quienes estuvieron, los detalles que les acabo de dar. Preconcepción de la idea, qué pensaban sus papás antes de tenerlos, ¿ok? Cómo fue el darse cuenta, cómo fue comunicar la noticia, cómo fue el embarazo y cómo fue como tal el nacimiento. Todos esos detalles, chicos, forman parte en la historia del embarazo, la historia del nacimiento, ¿ok? Por eso es importante que los vayan averiguando. Veo que tengo por aquí a mi hermana Ani. Hola, mami. Eso, tengo a Anjoli. Wow, tengo varias personas aquí que no he saludado. Les mando un besito a todos, mis amores. Bien, recuerden, chicos, y esto se los dejo, cuando empezamos a buscar la historia, entonces como que mis papás tuvieron la culpa, porque tal, porque no fue como yo quería, y empieza, siempre cuando hay algo malo, empiezan a buscarle culpables a la gente. Así que por eso les dejo esto, que recuerda que no existe ninguna universidad para ser papás, ¿sí? Ni sus papás, ni sus abuelos, ni ustedes han ido a una universidad para poder ser papás. Por lo que los errores que se han cometido, que se han convertido en ustedes en traumas, entonces no es culpa de sus papás tampoco. Porque no es que ellos se prepararon y fueron a una universidad para estudiar cómo criar a Yuselín, cómo criar a Ismenia, cómo criar a Giovanna. No, los papás no fueron a ninguna universidad para eso. Y cuando usted nació, cuando salió, no fue que salió también un libro que decía las instrucciones para criarlo usted. Eso no pasó. Los papás generalmente empiezan a probar, sobre todo con los primeros, ¿no? Por lo menos aquí en mi caso, Ani, que está aquí conmigo, que es mi hermana, ella es mi hermana mayor, ella es la primera de mi mamá, y sé reconocer en parte de su historia que sí hubo quizás muchos errores que mi mamá cometió con ella, que después no cometió con mi hermana, ni tampoco cometió conmigo. Pero lamentablemente por haber sido la primera, entonces sí llevó un poquito más de equivocaciones de parte de los papás. Y todos ustedes pasan por lo mismo. Yuselin también es la mayor y también probablemente su mamá en su momento. Las dudas, las preguntas, y a ustedes también les pasó con sus hijos primerizos. Con los primeros hijos es una angustia, una cosa, porque no sabes lo que va a pasar, y ya con el tercero ya es como que bueno, ya, ya pasó. Entonces, eso es importante, ¿ok? Que lo tengan claro. No existe una universidad para ser papás. Tanto sus abuelos como sus papás, como ustedes, están tratando de hacer lo mejor posible. Si usted está en esta clase es porque probablemente está buscando mejorar. Y en esa mejora también lo va a poder aplicar a sus hijos, ¿sí? Para cometer menos errores todavía. Así que ese es el objetivo de esta clase. Recuerda que la información no siempre ha estado disponible como está ahora.
sus papás y sus abuelos no tenían el acceso a la información como lo tenemos ahora. Así que jamás puede quedar como que es que ellos no buscaron información o es que ellos no sabían. Mi vida, en los años 20, en los años 30, las mujeres fumaban estando embarazadas porque no sabían que era malo. Así que en ese momento no le pueden echar la culpa a esa gente porque lo hacía, sino que sencillamente no había dado el tiempo para descubrir que eso era malo durante el embarazo. Así que para bajarle un poquito la presión a eso, ¿sí? Existe algo, chicos, que se llama los 6 úteros, ¿ok? En la psicolingüística vemos lo que son los 6 úteros que crean o forman tu personalidad, ¿sí? Dentro de los 6 úteros existe uno que es el útero existencial, que es donde entra la historia del embarazo y la historia del nacimiento. Esa historia del embarazo y historia del nacimiento, entonces, el objetivo de identificar dentro de ese trabajo de la psicolingüística, aquí varios de ustedes que hicieron el diplomado probablemente lo recuerdan, pero este útero existencial es donde se graba en el inconsciente todo esto que estamos hablando, esos pequeños traumas que vivimos, ¿ok? Durante el proceso de concepción. Y cuando decimos existencial es porque es cuando ya existe la vida, ¿ok? Son los momentos donde ya existe la vida, cuando empieza la vida. Entonces, y aquí les recomiendo que las personas que todavía no lo han hecho, que lo hagan cuando puedan. Aquí sé que Yuselín, Mónica, Israel ya lo hicieron. El curso de psicolingüística online con mi papá, donde se explica a detalle los otros, o sea, este útero y los otros 6 úteros que forman parte de nuestra personalidad y de nuestro ser, ¿sí? Está, por ejemplo, el útero cósmico, están varios, no se los voy a adelantar. En conclusión de este ejercicio de la historia del nacimiento, y ayer hablando con mi papá, les dejaba estas 3 frases, ¿sí? Es que si no me apuro me muero, que fue la que generó llamó mucho la atención esta semana en las redes, y es que a la gente, y sé que aquí por lo menos Israel, que fue el que más me lo comentó, que sabe reconocer que para él la puntualidad es muy importante, y si no llega a tiempo de verdad, siente que se puede morir. En la historia es importantísimo reconocer que por lo menos tengo entendido que en el caso de él, su mamá tuvo que pasar en reposo, ¿cierto, Israel? Tuviste que estar en reposo tu mamá por mucho tiempo antes de que tú nacieras, y al momento entonces, por supuesto, eso involucra muchos miedos, o sea, para la mamá emocionalmente pudo haber sentido muchos miedos y muchas cosas. Las personas que estuvieron, por ejemplo, con actos de aborto, o sea, antes del nacimiento, que estuvieron a punto de perder la vida, o personas que duraron mucho tiempo en el canal de parto, o sea, son momentos de mucha tensión. E incluso mientras lo estoy hablando, sé que puede haber movimiento, no sé si alguno de ustedes lo pueda sentir, que empiezan a sentir así como que se les revuelve algo por dentro o que sienten ansiedad nada más de hablar sobre este tema, y es porque probablemente usted lo vivió así, ¿ok? Entonces, a estas personas, si no se apuran, se mueren. Entonces viven la vida muy acelerados, viven la vida apurados por llegar a tiempo, y yo lo que quiero es que ustedes entiendan, tanto las personas que lo viven como las personas que están con esas personas, o sea, que conviven con esas personas, sepan reconocer que hay que llevarlos con calma. Por ejemplo, Mónica e Israel es así, o sea, siente esa tensión por llegar a tiempo. A Mónica le corresponde hacer lo posible por acompañarlo en ese llegar a tiempo y no retrasarlo más. Dice Crisel que yo iba por parto natural y de emergencia le aplicaron cesárea de emergencia, tal cual. Ani dice, yo me quedé en el canal de parto, es correcto, mami. Y mi hermana nació con la cabeza como una pera por haber pasado mucho tiempo en el canal de parto. Y eso muchas veces genera ese impacto, genera procesos ansiosos, ataques de pánico. Esto puede estar muy relacionado con la historia del nacimiento, por eso es importante que ustedes lo sepan reconocer. Dice Mónica, sí, salir 1 hora antes para no llegar tarde. Por favor. Tenemos la otra frase que es: para mí todo comienzo es difícil. Las personas que tuvieron un comienzo difícil, entonces probablemente
que sufran mucha ansiedad al momento de comenzar un nuevo trabajo, una presentación en público, cualquier proceso que sea un inicio de año, un inicio de mes, un inicio de cualquier proyecto, eso genera ansiedad, ¿ok? Dice Yuselin que Mario está ansioso y se empezó a rascar la cabeza. A ver, Mario, ¿qué me tienes que contar, mi vida? ¿Qué sientes? ¿Cómo fue tu historia? Cuéntame. Dice Jessica por aquí, su parto se retrasó y yo nací por cesárea urgente, morada e hice mis necesidades fisiológicas. Jessica, te pregunto, mi vida, ¿cómo eres tú con el sucio? A ver, me colocan por aquí en el chat. Yuse, si quieres abre el micrófono, mi vida, para que nos cuentes un poquito cómo fue la historia de Mario. Vale, sí, este ejercicio yo lo hice durante el diplomado, ahí fue que me enteré de todo eso. Mi madre le costó bastante tenerme, sobre todo por el tamaño que yo traía, y de hecho duró 24 horas en parto, en trabajo de parto, y yo quedé en el canal. Y un ejercicio que hice con Robert Morillo hace poco, salió esta frase de para mí todo comienzo es difícil. Y ahí estamos trabajando. Ahí se están moviendo las cosas. Qué bueno, mi amor. ¿Cómo te sientes ahorita después de haberlo hablado? Sí, estoy aquí acelerado, que pudiese salir a correr un maratón ahora mismo. Eso. Trata ahí donde estás, mi vida, controlar la respiración, exacto. Poco a poco, y si tienes necesidad de pararte y moverte, mi vida, hazlo, ¿ok? Siéntete libre, párate, ve, te tomas un vaso de agua, respiras en la ventana y después regresas. No te sientas presionado. Pero interesante esta... Dale, mi amor, dale, tranquilo, ve, vaya a soltar un poquito esa ansiedad. Es importante que sepan reconocer, chicos, cómo la historia del embarazo puede impactar tanto en momentos que usted ni siquiera se da cuenta. Por ejemplo, ahorita Mario, nada más escucharlo hace ruido, por eso les pido que ahorita reconozcan cómo está el cuerpo, cómo se sienten ustedes, ¿ok? Porque es un trabajo profundo, por eso esto generalmente se lleva su tiempo. En el diplomado, como dice Mario, es un trabajo muy profundo, no es algo que se haga de manera simple. Por eso es bueno ir ahorita revisando, reconociendo la historia. Y cuando quieras trabajar a fondo, entonces podemos hacerlo. Dice Carela, mi mamá decidió adelantar el parto porque debía ir a su graduación tranquila y dice que nací muerta. Imagínate tú, Carela, qué fuerte. Reviso por aquí, ajá, Jessica, me la paso limpiando. Ella, en el caso de ella, acaba de mencionar que cuando nació y se hizo sus necesidades en el momento del nacimiento. Está muy relacionado, chicos, las personas que viven, o sea, que en el nacimiento y pregunten esos detalles, si pasó que cuando estaban naciendo, quizás el bebé se hizo popó, eso suele pasar, y se hacen pipí porque pasan muchas horas en el canal de parto, y claro, ya no está líquido y quedan todos sucios, eso en el inconsciente queda grabado como mucho asco al sucio. La rupofobia, que es el asco al sucio, está muy relacionado con eso, ¿ok? Así que pendientes. Fíjense todas las cosas que salen nada más por la historia del nacimiento. Y al final, mi papá me deja esta frase que les quiero decir, que se graban las emociones tóxicas. Mientras la mujer está embarazada, mientras mamá estaba embarazada, si la mamá estaba viviendo tristeza, rabia y muchas cosas fuertes, ¿ok? Durante el embarazo, suele haber una relación con que la persona viva esas emociones de una manera más agudizada, ¿ok? Así que pendientes con eso. Saludo por aquí a Nancy. Hola, Nancita, ¿cómo estás, mi amor? Mónica dice, mi mamá estuvo 72 horas en el trabajo de parto, no querían hacer cesárea y cuando yo no podían más la rasgaron y así fue que salí. Ah, mi vida, qué difícil, 72 horas es mucho tiempo. Manu dice, y los que no están apurados como yo pues, angustiado y ansioso, dice Mónica, sí. En el caso de Manu, me encanta tu pregunta. Manu, dentro de tu historia, ¿qué detalles supiste de tu historia de nacimiento? Vamos a hacer ese trabajo así rapidito aquí contigo. Escríbeme por acá o dime, ajá, en micrófono. Ok,
Yo, nada, o sea, mi mamá estuvo como 12 horas en el trabajo de parto y nada, o sea, yo nací y lo que escribió creo que fue Jessica sobre la limpieza y tal, pasó también con mi mamá, o sea, como que yo salí como que muy sucio y tal, y cuando lo comentaste ahorita hice eso muy, muy consciente. Te dio como asquito, ¿verdad? Sí, tal cual. Ok. O sea que tú, fíjate, estabas relajado. O sea, 12 horas y naciste, pues, ibas muy relajado. Totalmente. Entonces, si tú no vives la vida apurado. La vive con alguien apurado. Ajá. Eso, eso lo vamos a trabajar después. La combinación de las parejas. El no vivirlo, el no ser apurado, ¿ok? El haber estado más bien muy relajado. O sea, es como un estado muy relajado. Tú tardaste tus 12 horas porque tú estabas relajado, pues así como que sin presión. Probablemente tu mamá no estaba en angustia, o sea, como ya había tenido varios embarazos, o sea, ya Correcto. no fuiste el primero, ya ella Es- estaba como que más tranquila, y claro, esa tranquilidad pues queda como que no pasa nada, pues, o sea, Ok, es como más relajado. ok. En mi caso fue muy parecido y tú y yo en eso nos parecemos bastante. No tenemos o sea, la prisa, ¿no? O sea, como de primero, porque es que, claro, no hubo ese estrés al principio. Entonces, todo esto, entonces, la idea es ustedes sepan reconocer, sepan identificar cuántos factores hubo durante la historia de su nacimiento, tanto en la preconcepción de la idea, como en la noticia, como en el embarazo, como en el nacimiento, ¿sí? Hagan toda esa historia y las podemos ir revisando poco a poco, porque hay muchas cosas que hay que ver ahí. Y hoy en día, como ya han visto, define ciertos factores de su personalidad, de su conducta, e incluso hasta de las personas que no logran completar metas, que no logran completar tareas. Así que, pendientes. Ahora, cuando lo relacionamos con las emociones, viene un factor que es como el que acaba de preguntar ahorita Manu, que es el impacto de las emociones que tenía mamá durante el embarazo y cómo ese bebé se vio impactado. Anoten por ahí, por favor, la siguiente frase. Vientre nervioso, niño nervioso. ¿Sí? Anoten, por favor, esta frase. Esto es así como el mayor regalo que les voy a dar el día de hoy de la psicolingüística. Vientre nervioso, niño nervioso. Vientre triste, niño triste. Vientre inquieto, niño inquieto. Vientre en armonía, niño armonía. ¿Qué les parece eso? Yo sé que muchas de las que son mamás es así como que, ¿cómo hago para volver otra vez a meterlo en la barriga y volverlo a hacer otra vez? ¿No? Eso es lo que provoca. Dice Mónica, ¿puedes repetir? Claro, mi amor. Vientre nervioso, niño nervioso. Vientre triste, niño triste. Vientre inquieto, niño inquieto. Vientre en armonía, niño en armonía. Es correcto, dice Manu que está en nosotros emocionalidad, totalmente. O por lo menos en un gran factor, ¿ok? Recuerden que según la OMS somos un 60% entorno y un 40% genética. Este factorcito emocional del embarazo es vital, ¿ok? Dice Yuseli que con Seba se me pasó que esto no lo sabía y era súper inquieto porque yo no paraba. Vayan tomando nota, chicas que quieran tener otro bebé. Y las que ya lo tengan, que tengan a sus bebés, sepan reconocer. ¿Sí? Sepan reconocer. Ella, o sea, yo recuerdo que cuando estaba embarazada de ella, estaba embarazada de él, yo estaba muy ansiosa, muy inquieta, no paré de trabajar, por ejemplo. Y en el caso de los caballeros, chicos, caballeros que acompañan a estas mujeres maravillosas que les han dado sus hijos, es entonces ustedes acompañarlas a ellas y hacerle la vida un poquito más fácil durante el embarazo.
Dice Jenny, Isa, ¿qué deberíamos hacer para controlar los nervios? Bueno, mi vida, primero entender de dónde vienen esos nervios. Y para los que no lo saben, pero Jenny pregunta porque ella ahorita está embarazada en este momento. Así que parte del ejercicio para poder controlar los nervios es que tú sepas reconocer de dónde provienen. Es un proceso muy personal. Te invito a que hagamos una sesión, por lo menos tú y yo, o quizás con mi papá, para que sepas entonces bajar un poquito la presión. Porque depende también de tu historia para poder reconocer qué es lo que te está generando los nervios ahorita, ¿sí? Así que es un proceso. Por ahora te recomiendo seguir con estas clases y puedes hablar, por ejemplo, con una, Yuselin, síguela en las redes sociales, o Mónica, que están dedicadas a la parte de maternidad y siempre están dando ahí recomendaciones de cómo mantenernos más tranquilas. Dice Mónica, Paula nació prematura y con miedo, dificultad de salud crónica y así fue mi embarazo. Hoy en día acompañarla y lo que ya ustedes están haciendo, que es brindarle la información, por ejemplo, de que esté en el programa ISACAM para poder desarrollar un poquito mejor esas cualidades que tiene y superar esos traumas que vienen detrás, ¿sí? Entonces, estas emociones, chicos, que se sobreponen con el tema del embarazo, les pregunté esta semana en las redes sociales igual si sentían una montaña rusa de emociones o si se consideraban que tenían un buen balance emocional. El resultado fue el siguiente. De 124 personas que hicieron la encuesta, ¿ok? Tenemos un 60% en montaña rusa y un 40% en balance emocional. Aparentemente no estamos haciendo mal el trabajo porque vamos bien. Que la gente se sienta en un balance emocional es importante. Y saberse sentir en la montaña rusa también es importante. Así que vamos a ver un poquito más aquí. Nuestra ley en psicolingüística, pienso, siento, segrego, ¿ok? Este pienso, siento y segrego, entonces, como ya saben de mi papá la frase, vamos a revisar una por una, ¿ok? Hablando de las emociones, que la semana pasada hablamos del pensamiento, hablando hoy de las emociones, chicos, recuerden lo siguiente que es lo más importante. 1. Solo existen 6 emociones naturales. Y ustedes me dirán, Isa, ¿otra vez me vas a repetir que existen? Sí, porque todavía no se las saben. Así que existen solo 6 emociones naturales. 2. Lo demás son sentimientos o palabras relacionadas con esas emociones naturales que ustedes tienen. ¿Sí? Es importantísimo que sepan reconocer estas 3 cositas, ¿ok? Importantes con respecto a sus emociones. Las 6 emociones naturales, chicos, son rabia, miedo, tristeza, dolor, alegría y amor, ¿sí? Para los que hicieron el taller de Toma el Control, tienen sus herramientas, tienen sus plantillas para poder identificarlas. Y la idea, chicos, es que ustedes, cuando sientan una emoción que no la sepan reconocer con estas, hagan el esfuerzo por reconocer el origen de la emoción, ¿sí? Cada una de estas emociones son maravillosas porque los mantienen vivos. Estas emociones se encargan de mantenernos vivos. La rabia te ayuda a que puedas correr en un momento donde algo esté pasando que te genere esa ira, ¿ok? Esa rabia. Por eso cuando usted siente rabia, lo mejor es, sabes que me paro, me muevo y hay que mover el cuerpo para quemar esa adrenalina. Recuerden que la rabia genera adrenalina. La adrenalina existe en nuestro cuerpo para movernos. Se relaciona con el miedo y el miedo también genera adrenalina. Por eso cuando sentimos ansiedad por miedo, sentimos que el cuerpo se nos descompensa mucho, ¿ok? Pendientes con esa descompensación en relación con la adrenalina. Probablemente pueda hacer falta movernos un poquito más, hacer unos estiramientos o algo para poder bajar la presión. El miedo existe en nuestro cuerpo, chicos, para mantenernos vivos, ¿sí? El miedo en particular es una de las emociones más necesarias para que usted sobreviva a muchas cosas que le pudieron haber pasado anteriormente. La razón de por qué la historia del nacimiento de muchos esté muy relacionada al miedo es porque claro que su mamá sintió miedo de perderlo, de que usted no estuviese aquí, pero hoy usted está aquí. Hoy usted me está escuchando y hoy usted existe gracias a ese miedo que se sintió en un momento. Así que hay que aprender a abrazar un poquito más esta emoción y no verla como algo tan negativo, ni tampoco empezar a sentir miedo por sentir miedo, ¿sí? El miedo te mantiene con vida. Cuando usted sienta miedo por algo, aprenda a reconocer
¿Por qué se siente vulnerable? ¿Qué es lo que alrededor lo hace sentirse vulnerable, que le hace sentir que su vida corre peligro? Si no existe nada y es solo un pensamiento, basta con sacarlo y cambiarlo para que pase. O si logra identificar, oye, no, me siento con miedo porque esto me puede pasar algo, ok, ya está en alerta, ok. La tristeza ayuda a recuperarnos de momentos o situaciones que no van a volver a ser igual que antes. Ahorita hay mucha tristeza, quiero que lo sepan reconocer a nivel global, a nivel mundial. Estamos viviendo una situación que genera tristeza, genera mucho miedo por la incertidumbre y genera tristeza porque hay cosas que no van a volver a ser iguales. No sé si ustedes han sentido incluso la nostalgia de estar con un grupo de gente, de abrazar a la gente, o sea, de cuándo vamos a poder volver otra vez a esa normalidad que no nos esperábamos tener que extrañarla, ¿sí? Entonces la tristeza nos ayuda a recuperarnos. Por eso muchas veces nos da sueño, porque de esa manera podemos entonces recuperarnos de la idea de algo que no va a volver a ser igual. O cuando recibimos una noticia negativa. El dolor igual nos ayuda en ese proceso de recuperación y de identificar qué es lo que nos está llamando, o sea, qué es lo que está pidiendo nuestra atención en ese momento. La alegría, como la emoción más hermosa que tenemos, igual que el amor, nos promueve un sentimiento que va más allá del ser humano, porque es algo como natural, es algo que no podemos evitar. Usted no puede evitar sentirse alegre o no puede evitar sentir amor. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a no tenerlo como emociones principales. Aquí en la clase de Isa aprendemos a abrazar esas emociones y a volver a vivirlas, así como son en su origen, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en el tiempo que estas emociones de alguna manera se transformaron en otra cosa? La historia del nacimiento forma parte importante. El super yo, ¿ok? Recuerden la combinación del inconsciente y el super yo. El super yo, chicos, agarró esas emociones naturales y las convirtió en otra cosa. De la rabia sentimos la ira y el resentimiento. Del miedo sentimos pánico. Esas sí son emociones que no son naturales, son emociones adquiridas. Aprendimos a sentir esas emociones. De la tristeza pasamos a la depresión y del dolor pasamos a la culpa. De la alegría no bastaba con que fuese una emoción normal, una emoción natural bonita, sino que la transformamos también en otra cosa, que es el anhelar el más allá del placer. Él tiene que haber algo más. Esto no puede ser todo. Esto no puede ser suficiente. Tiene que existir otra cosa después de esto. Y del amor, entonces pasamos al control desmesurado. Cuando hablamos de control desmesurado, es te quiero para mí y eres solo para mí y no quiero que estés con más nadie. Y empiezan las obsesiones, empiezan los celos, empiezan todas esas cosas que no hacen que el amor se convierta, que se disfrute en amor, sino que tiene que ser un control, ¿sí? Estoy segura que ya ustedes ya saben a qué me refiero. Y los caballeros también. Ese exceso es así como que no es como que te amo tanto que no te puedo compartir con más nadie. No se trata de eso. Se trata de te amo y si te quieres ir, puedes irte, por ejemplo. El amor hacia los hijos, muchas veces se puede controlar, o sea, se puede manejar con este control desmesurado. No sé si lo han visto, papás que no dejan que los hijos crezcan, que se desarrollen, entonces desarrollan un poquito este trastorno de esta emoción natural en una emoción tóxica. Así que chicos, busquen sus notas de la semana pasada, los que no la tengan, no se preocupen que las vamos a revisar un poquito. Pero recuerden esta imagen, la vimos la semana pasada. Un choque y cómo cada uno de ustedes se sentía en una situación como esta. Quiero que mis estudiantes estrella, por favor, me ayuden un poquito y escriban aquí en el chat cuáles son esos estilos de pensamiento que hemos estado hablando. Por favor, ayúdenme un poquito y lo escriben aquí. La semana pasada, cuando hablábamos del pensamiento, ¿okay? Recuerden que la ley es pienso, siento y segrego. Ahorita les expliqué la parte del sentir, que es las emociones. Pero el pensamiento, entonces, es como un efecto cascada, ¿ok? Ese efecto cascada quiere decir que cuando usted piensa en algo, usted siente algo y de sentir eso segrega algo, ¿ok?
A ver, tengo aquí a mis estudiantes estrella, dice Ismenia, el ecuánime asertivo, muy bien, ese es uno de ellos. Dice Crisel, caótico patológico, excelente, ese es otro. Tenemos, ajá, caótico patológico, muy bien. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? A ver. ¿Cuál falta? Son 3. Caótico patológico, ecuánime asertivo y absolutista dictador. Miren, lo dijo Sara, me están viendo, chicos, ustedes son los mejores, los mejores. Muy bien, ya se los aprendieron. Estos estilos de pensamiento, chicos, definen mucho de nuestro movimiento en el día a día. Así que pendientes con esto del estilo de pensamiento. Usted reconoce ese estilo de pensamiento y como un efecto cascada, ahora todos hagan conmigo, ahí donde sea que esté, ¿sí? Cuando yo pienso, siento. Y cuando siento, creo. Quiere decir que usted, cuando está sintiendo algo, quiero por favor que a partir de ahora sepa buscar cuál es el pensamiento que está generando este efecto. ¿Cuál es este pensamiento? ¿Cuál es este estilo de pensamiento que me está generando esto que estoy sintiendo? Y usted puede reconocer la emoción, entonces ahora basado en las emociones naturales, no las emociones tóxicas. Siento aquí una rabia, siento algo, ¿cuál es el pensamiento que me está generando esta rabia? Chicos, esto que les estoy dando, este ejercicio que les estoy dando, es el secreto para que usted pueda gestionar sus emociones de una mejor manera y usted tenga herramientas en esos momentos donde sentimos que estamos perdiendo el control para volver a tomarlo, ¿sí? Así que los felicito a todos los que ya dijeron cuáles eran los estilos de pensamiento. Entonces, cuando usted sienta algo, usted identifica cuál es la emoción original y su función. Ya saben que solo existen 6 emociones naturales. Ya se las dije, se las he dicho varias veces. Así que revisen esas emociones naturales y saber reconocer cuál es la función de esa emoción. Una vez que usted identifica la función, usted sabe qué es lo que tiene que hacer para poder controlarlo, ¿sí? Luego viene el segregar. ¿Qué sintieron con ese limón ahí? El secreto está en la saliva, chicos. Al ver este limón, el ejercicio lo hemos hecho antes, que es reconocer cómo con un pensamiento, aquí con una imagen, automáticamente esto hace así, como que se aprieta las glándulas salivales y empezamos a salivar, ¿sí? ¿Cómo está la saliva ahorita, chicos? Todos, por favor. ¿Cómo tenemos la saliva? ¿Está fluida? ¿Está seca? ¿Está amarga? ¿Cómo sentimos la saliva ahorita? ¿Está pastosa? Hoy tocamos un tema fuerte, tocamos un tema muy, muy delicado y pudo haber movido muchas cosas aquí. Así que quiero revisar cómo está esa saliva en este momento. ¿Está fluida? ¿Está seca? ¿Está pastosa? ¿Está dulce? ¿Está como amarga? ¿Cómo está esa saliva ahorita? Dice Mónica, espesa. Estabas ahí moviendo muchas cosas hoy, mi amor. Dice Yuselín, fluida, Mario dice fluida y amarga. Él también vivió su momento fuerte hoy. Israel, fluida, qué bueno, Israel. Giovanna, fluida. Gael, fluida, qué bueno, mi amor, me alegra. Otra cosa, eso ya no es por mí. Dice Jenny que espesa. Pendiente con eso, Jenny, esa saliva espesa. Tenemos aquí Yusef, fluida y dulce, qué bueno, mi amor. Carela, fluida. Chicos, para que la sientan un poquito espesa, ¿ok? Sepan que hoy se tocaron temas muy fuertes y ese inconsciente está ahí mandando mensajes, ¿ok? De que algo se está moviendo adentro que nos puede hacer sentir un poquito como mal. Entonces, basta reconocer que se vivió un momento fuerte y vamos a partir de ahora a bajar la presión, ¿ok? Dice Yuselin que su mamá la tiene espesa, muy bien. Lisette, fluida, maravilloso. Vamos entonces a bajar un poquito la presión, chicos. Ya nos vamos, dice Dani, yo sé que quiero hablar con mami. Eso, vamos a hacer un ejercicio, chicos, para bajar un poquito la presión, ¿ok? Vamos a bajar la presión porque hoy fue un día movido, hoy fue un día de esos fuertes, así que vamos a bajar la presión. Ahí donde estás, tranquilito, quiero que
Vamos a respirar profundo y nos vamos a relajar un poquito. Si puedes recostar la espalda de la silla, maravilloso, ¿ok? Si no, donde sea que estés, que puedas estar cómodo, ¿ok? Vamos a respirar por la nariz, inhalamos y soltamos despacito. Muy bien. Una vez más, inhalamos y soltamos despacito. Eso. Una más. Inhalamos. Esta vez quiero que sostengas, ¿ok? Sostén el aire. Y ahora suelta despacito. Eso es. Vamos a cerrar los ojitos. Ahí donde estás, cierra los ojos y vamos una vez más a inhalar. Inhala. Y suelta despacio. Muy bien. Quiero que te imagines por un momento que estás en una pradera, como en un campo. Puede ser con flores, puede ser solo de hierba, pero un campo. Y tú estás ahí, recostado en ese campo. Trata de imaginarte estando ahí recostado, tranquilo en ese campo. Y vamos a respirar una vez más. Solo mantente escuchando mi voz. Inhala profundo. Y suelta despacio. Y estando ya en ese campo, vamos a ver el cielo. Y vamos a ver muchas nubes primero. Muchas nubes en ese cielo. Nubes blancas, gorditas, algunas flacas. Y ahora quiero que imagines que cada una de esas nubes son parte de tus preocupaciones, son tus pensamientos preocupantes, son esas cosas que hoy te generan angustia, cada una de esas nubes. Respira profundo, suelta, siente como tu cuerpo está recostado ahí donde está y viendo ese cielo con esas nubes, con esas preocupaciones. Puede parecer hasta una tormenta de tantas nubes que hay. Y ahora vas a inhalar y al exhalar, vas a exhalar por la boca, como soplando, ¿sabes? Como si estuvieses soplando esas nubes. Y a medida que se sopla, esas nubes van desapareciendo. Vamos a respirar, inhala, sopla. Y con toda la fuerza de ese soplido se van desapareciendo esas nubes, poco a poco. Y detrás de esas nubes está el cielo azul, limpio, maravilloso. Una vez más, inhala, sopla. Muy bien. Y viendo ese cielo azul, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves claro? ¿Lo ves oscuro? Viendo ese cielo azul, quiero que veas que detrás de ese cielo se encuentra todo un cosmos. Y nos vamos hacia arriba y vamos al universo y nos vamos a la galaxia. Y veas como mientras más lejos ves, donde tú estás se ve cada vez más pequeño. Como detrás de todos esos problemas y todas esas preocupaciones al desaparecer, te das cuenta de que hay un universo completo, lleno de maravillas, lleno de vida, lleno de luz,
lleno de estrellas. Y ahora vas a volver a respirar profundo. Inhala. Y vamos poco a poco regresando. Poco a poco regresando. Siente tu cuerpo. Haz conciencia del cuerpo. Haz conciencia de la saliva. Vuelve a hacer conciencia de tu respiración. Inhala. Y suelta despacito. Y poco a poco regresa conmigo. Poco a poco. Sin prisa. Muy bien. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ese cuerpo? ¿Cómo está la saliva ahorita? Chicos, revisen la saliva. ¿Cómo sienten la saliva en este momento? ¿Cómo sienten el cuerpo? Dice Ismenia que está abundante. Qué bueno, mi amor. Mónica dice que qué sabroso, ¿verdad? Y si ahora estiramos un poquito, vamos a estirar un poquito. Así, sabroso. Eso, qué rico. Muy bien. Estira el cuerpo así hasta atrás. Ay, que ya se acabó la clase, que ya vamos a seguir disfrutando de nuestro sábado, con mucha información, con muchas cosas que procesar, pero ya pasó. Muy bien. Excelente, chicos. Mucho mejor, dice Jenny, maravilloso. ¿Viste qué rico, mi vida, lo que es tomar el control? Eso fue tomar el control de tu cuerpo. Chicos, acá vamos a darle un aplauso a nuestra querida Jenny, que ya se siente mucho mejor y ahora su bebé se siente mucho mejor. Un aplauso para Jenny, Muy bien, mi amor. Que ese bebé va a venir divino, ese bebé va a venir feliz, porque Jenny va a controlar mejor sus emociones y va a saber disfrutarlo. Ahí tienes, Jenny, un aplauso de parte de todo tu grupo de la clase de ISA, que vamos a disfrutar ese bebé de una manera deliciosa. Chicos, recuerden que solo ustedes tienen el control, ¿ok? Más nadie puede hacerlo más que tú. Más nadie puede tomar el control más que tú. Aunque tengamos muchos momentos, chicos, muchos momentos donde sintamos que lo estamos perdiendo por el trabajo, por muchas angustias, por emociones, por cosas, ustedes son capaces de controlarlo. Con estos ejercicios, pónganlos en práctica, ¿ok? No dejen de hacerlo. Mi conclusión, chicos, el día de hoy es que mi historia, y díganlo ustedes ahí en su casa, ¿ok? Mi historia es mucho más que solo una historia. Y hoy aprendí que solo yo puedo decidir cómo contarla e incluso cómo seguirla escribiendo. Esa es la conclusión de la clase del día de hoy. Mi historia es mucho más que solo una historia. Y hoy aprendí que solo yo puedo decidir cómo contarla e incluso cómo seguirla escribiendo, chicos. Cada uno de ustedes tiene hoy en día más instrumentos y más herramientas que las que sus papás tuvieron en su momento. Así que pónganlas en práctica con sus hijos, pónganlas en práctica ustedes en su casa, en su día a día, y aprendan a tomar este tipo de herramientas como parte de su rutina diaria. La recomendación de esta semana es El Secreto. Atrévete a soñar, se llama, está disponible ahorita en Netflix. Se la súper recomiendo. Muy buena esta película, de verdad. Yo no la había visto y pensaba que la había visto y de hecho creo que fue Mónica que me preguntó por ella, pero de verdad que se la súper recomiendo. Está muy buena sobre lo que es el trabajo del ejercicio mental, de lo que tenemos que pensar para poder atraerlo, ¿ok? Y ya entonces no les quito más tiempo, nos extendimos 6 minuticos hoy, pero les mando un beso gigante, chicos. La semana que viene nos vemos con aprender a ser más amables, ¿ok? Con las relaciones, vamos a ver un poquito cómo ser más amables con nosotros mismos y ser más amables con los demás. Esa es la clase de la semana que viene. Y ya
nuestra frase de final del día. Señores, yo vine a este mundo así, con ganas. Yo vine a este mundo Yo vine a ser a feliz. ser feliz y no hay excusa. Muy bien, mis amores. Un aplauso para ustedes, un aplauso para todos, chicos. Les mando un beso gigantísimo, gigantísimo. ¿Quién me pone por ahí las cámaras para despedirme así con besos y abrazos? Carela, estoy súper contenta de que estés aquí hoy, mi vida. Incluso vi a Carmela ahorita en la clase y eso me contentó mucho. Así que nada, que nos vemos la semana que viene. Crisel, María, un placer. Alexandra, Jenny, bienvenida a la clase de Isa, mi vida. Ya sabes que esto viene para cosas muy grandes y para cosas muy lindas para tu bebé. Así que aquí veo Dios te bendiga de parte de Nancy. Gracias, Nancita, tan bella, mi mami hermosa, te amo. Gracias por estar aquí hoy. Gael, mi vida, qué bueno que estuviste. Bienvenidos una vez más y un abrazo digital y nos vemos la semana que viene. Gracias, Isa. Chao, chicos.